Mi nombre es Raymond David Ramírez Sánchez y ahora voy a hablarles un poco acerca de el milagro de misericordia del consagrado Cristo yacente de Nahuizalco. Sucedió en el año 2021, allá por el mes de mayo. Recién había pasado la cuaresma y estábamos en ese lapso de tiempo esperando la llegada del día de Pentecostés. A mediados de mayo, fue un día lunes, que misteriosamente y por designio de Dios, ese día tuve un sueño bastante peculiar. Me recuerdo que yo me vi en esa casa, que es mi hogar, y veía que al momento de salir, el cielo estaba completamente de color rojo. Cuando yo salí y vi el cielo tornado de ese color, me preocupé y me angustié. Al dar la mirada al lado frente del portón de mi casa, me encontré con una hermosa imagen de la Virgen de los Dolores, ataviada de una manera esplendorosa. Sin embargo, estaba vestida de color negro. Cuando vi la imagen, vi que me acerqué hacia ella. Y donde la vi, mis emociones se conmovieron. Y en ese momento, me postré frente a su imagen. En ese instante, había un señor del lado derecho de la madre que me dijo: abrazala. Cuando el Señor me dijo abrazala, yo la tomé. Y la madre, como repito, estaba vestida de luto. Cuando yo la tomé y la abracé, vi hacia el lado de abajo, había un gran precipicio, casi sin fondo. Y el Señor, que estaba presente en ese sueño, me dijo: tomado de ella, no vas a caer a ese hoyo, no vas a resbalarte en ese precipicio. En ese momento, en la angustia que yo veía ese precipicio, me sentía seguro porque estaba con ella. En el instante desperté y eran las 6 de la mañana. Me había levantado un tanto diferente a los días anteriores. Me sentía como nostálgico, me sentía como con sentimientos encontrados. Y yo le pedí a Dios por ese sueño y le conté a mis padres. Resulta que en el transcurso de la mañana estaba yo postrado en oración frente a mi altar. Siempre mi mami, la niña Delita, me dejó eso de tener un altar en mi cuarto y dirigirme a él en todo momento. Y me recuerdo que estaba frente al altar sentado porque no me sentía nada bien. Y en oración me encontraba cuando de repente mi cuerpo empezó a quedar inmóvil y yo ya no podía ni siquiera mover parte de mi rostro. Cuando tuve esa sensación tan fea, lo único que pude hacer fue gritar el nombre de mi madre. Ellos acudieron a mi llamado y al momento me cuenta mi madre que entró, me vio solamente con las manos chuecas, los pies por un lado, y mi cuerpo estaba completamente helado. Yo no entendía lo que sucedía en ese entonces. Pues ese día lo que me había pasado era un derrame cerebral. Eso fue un día lunes. Me auxiliaron, me llevaron al lugar donde tienen las clínicas las Hermanas del Cristo Crucificado. Por misericordia de Dios, pues me lograron tranquilizar y me fue pasando poco a poco. Y yo asumía que solamente había sido un mal momento y que todo había pasado.
Sin embargo, ese era el inicio de un proceso muy grande por el cual yo iba a pasar y por el cual la misericordia del Cristo iba a mostrar su poder y su gracia. Eso me había sucedido día lunes, iniciando la semana. Durante ese transcurso de días yo me sentía diferente y de igual manera sentía que algo no andaba bien. Para día viernes de la misma semana, eran las 3 de la tarde, terminando el resto de la coronilla de la Divina Misericordia, cuando tuve un momento igual al del día lunes, y era otro derrame que en la misma semana estaba atacando mi cuerpo. Con la gran diferencia que ese día, sí, quedé inconsciente y caí como en agonía, según me cuentan mis padres, porque yo ya no me recuerdo más nada de ese momento. Fuimos a parar al hospital Mazzini y de ahí para allá, pues mis padres, ellos saben todo lo que hicieron, porque no tengo un recuerdo alguno de ese momento. A partir de ese momento, mi cuerpo quedó inmóvil. Mis manos no podían moverse. Mi cabeza, por lo consiguiente, no podía sostenerse. Y la habilidad de poder caminar no la tenía. Fue un momento tan angustioso en el que nadie se explicaba, ni mucho menos yo entendía el porqué. Después de haber pasado ese momento del día viernes del segundo derrame, inició un proceso en el que buscamos la opinión de más doctores y expertos en la materia. Por gracia de Dios, un tío que se encontraba en el extranjero diciéndome que él quería verme sano y de pie, pudimos nosotros buscar ayuda con excelentes doctores, y especialmente uno de ellos fue el doctor Troya. Y cuando iniciamos ese proceso, él mandó a hacerme unos exámenes, siendo ellos TAC cerebral, electrocardiograma, electroencefalograma, y ese último, que fue el TAC cerebral, en ese examen fue el decisivo. Me recuerdo que ese día que íbamos a consulta con los resultados del TAC cerebral, él destapó el sobre, vio los exámenes, puso las placas así en la mesa y él me dijo: hasta aquí llegué yo, ya no puedo hacer nada por vos. En ese momento yo me sentí confundido porque no entendía qué es lo que sucedía, y el doctor se quedó unos momentos en silencio porque no encontraba las palabras para decirme lo que estaba pasando. A los instantes, él me dijo: tenés un tumor cerebral y el tumor está alojado por el lado de lo que nosotros llamamos la flor de la vida, cerca del lado del cerebelo, y lastimosamente no hay medicina ya para esto. Sí o sí tienes que someterte a cirugía, pero déjame decirte que esa cirugía a la que te vas a someter tiene 3 riesgos. La primera, que llegues a quedar ciego. El segundo riesgo, que quedes paralítico. Y en el peor de los casos, que es el tercer riesgo, que ya no salgas con vida de esa operación. Ya aquí ya no puedo hacer nada, es momento de referirte con un neurocirujano. Y le dijo a mi madre: escoge los hospitales que querés, o el San Juan de Dios de Santa Ana, o el Hospital Rosales, o el Hospital Sacamil. Mi madre escogió el San Juan de Dios, allá en Santa Ana, porque ya había pasado un cuadro bastante crítico con mi mami Adelita, y ella conocía el hospital. Sin embargo, yo en ese instante sentí que mi vida pasó frente a mis ojos
y no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Y en mi debilidad humana me sentí tan mal que al momento ese no dirigí una sola palabra a nadie. Me recuerdo que me sacaron del consultorio del doctor. Lo único que le dije a mi mamá: llévame a mi casa. Cuando yo venía entrando justo a mi cuarto, me desmoroné y me puse a llorar a mares frente al altar de mi cuarto, el altar que la niña Ade siempre me había dicho tener. Y en ese momento yo lloré, no le medí palabra al Señor, sino que solamente me postré en llanto y pedía fuerzas a Él y a la Virgen María. Nadie podía consolarme en ese instante, más que solamente ellos. Cuando ya pasado un tiempo, me fui tranquilizando. Entraron mis padres y me dijeron: hijo, ¿qué hacemos? Porque la referencia que me habían dado era para que el día siguiente, inmediatamente, yo fuera al hospital. Y yo le dije a ellos: llévenme al hospital, pero no mañana. Mañana quiero ir al templo. Mañana quiero ir a la iglesia. Después de eso me pueden llevar a donde ustedes quieran. Pues entramos al templo y nos dirigimos hacia el interior del templo. Y me recuerdo que ese día todo Dios lo hizo, porque nos encontramos a uno de sus ministros, quien era el Padre Luis. El padre, al verme en silla de ruedas, me dijo: hermano, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? No, padre, no me he caído. Y mi madre le explicó la situación. Entonces el padre me dio palabras de aliento y me dio ánimos. En un instante, pues, él retornó al lado de la sacristía. Cuando él regresó, llevaba la estola del sacerdocio, llevaba la unción de los enfermos y también llevaba la comunión. Él me suministró la unción de los enfermos, me leyó un pasaje del Evangelio y me dio la comunión. En ese momento yo me sentí fortalecido, ya no me sentía con aquella impotencia ni con aquella angustia. Y me dijo el Padre: ánimo, sea lo que sea que usted vaya a pasar, hermano, no dude que Él lo va a sacar bien de todo esto. Después de ese momento, nos dirigimos hacia donde estaba el Cristo, hacia el lugar de veneración donde se encuentra Él. Y me recuerdo que le dije a mis padres: llévenme ya. Me llevaron en la silla de ruedas y así frente a Él. Me puse a orar y yo le dije a Él: Señor, aquí vengo. No puedo caminar, no me puedo mover, pero vengo a ponerte en tus manos mi salud. Vengo a ponerte en tus manos mi vida. Solo tú sabes y tú conoces el porqué de este momento que estoy atravesando. Pero sé que tú vas a hacer que todo esto sea para honra y gloria de ti. Si tú me sacas de esto y permites que yo sea intervenido por manos de hombres, o no lo sea, yo te prometo ofrendarte el don de la música a ti. Prometo estar en la banda y con fervor tocar cada Cuaresma y Semana Santa, en especial
la procesión tuya de Viernes Santo. Esa es mi promesa hacia ti, Señor. Y me recuerdo que puse también una candelita. Mis padres igual estaban orando por el lado de mis espaldas, ellos apoyándome. Y yo le dije al Señor, y yo tenía esa certeza en mi interior que Él iba a hacer la obra en mi vida. Pues después de eso salimos del templo y yo le dije a mi madre, hoy vine en silla de ruedas, pero la próxima vez que yo venga voy a venir caminando. Al día siguiente, pues yo ya estaba listo y preparado para enfrentarme a lo que tenía que enfrentarme, y emprendimos ese viaje hacia Santa Ana, el San Juan de Dios. Ahí el neurocirujano me vio, me examinó y me dijo las mismas palabras que el doctor Troya me había dicho, pero me dijo algo más. Y lo que él me dijo fue, vaya, ya sabes que esto es operación y que ya no tenés ningún tratamiento como alternativa. Sin embargo, necesito que se te haga una resonancia magnética, pero esa no se hace aquí. Tienes que ir al Rosales a hacer la resonancia magnética. Después de ver ese examen, vamos a definir tu fecha de cirugía. Y me recuerdo que salimos del hospital y nosotros, pues, con incertidumbre sobre saber qué hacer, porque cierta enfermera nos dijo que las citas de las resonancias eran bastante distantes en el Rosales, y pues a mí me urgía hacerme eso, pero confiando en Dios que Él abre caminos donde no hay y abre puertas que están cerradas. Por misericordia de Dios y por misericordia del Cristo, se nos presentó una hermana que fue un ángel para nosotros, fue un ángel para mí en ese momento. El nombre de la hermana es Erika, ella es enfermera. Y gracias a la ayuda que ella nos brindó, ella logró que la cita para la resonancia en el Rosales no fuera tan distante. Un día, sin esperar más, la hermana Erika nos llamó y me dijo, hijo, ya tengo programada la cita para su resonancia. Y con alegría y hasta cierto punto aún con temor, porque me habían dicho que me iban a inyectar un contraste, le llaman ellos, y que probablemente ese líquido podría tener ciertas consecuencias, pero confiando en Dios que todo iba a ser según su voluntad. A la semana del día que ella nos llamó, él tenía programada la cita, y así fue. Llegamos al hospital y me hicieron el examen. Al siguiente día íbamos con los resultados para Santa Ana de nuevo, pero resulta que la máquina de la resonancia falló en la parte última de las tomas de mi cerebro, y el neurocirujano, donde vio ese examen inconcluso, porque así aparecía el resultado como inconcluso, él me dijo, las imágenes que necesito ver son las que no te tomaron, y eso es lo principal para que yo te programe cirugía. Anda de nuevo, le dijo mi mamá, al Rosales y que te vuelvan a hacer el examen, hijo. Pues nuevamente nos comunicamos con hermana Erika, y pues nuevamente ella extendió esa ayuda hacia nosotros, viendo que qué se podía hacer. Pues por misericordia de Dios quedó bastante pronta la segunda cita también de la resonancia. Sin embargo, ese día que llegamos al hospital para hacerme otra vez ese examen, vimos que el lado de afuera estaba vacío y fue bastante peculiar. Cuando llegamos, la enfermera salió y le dijo a mi madre, la máquina se arruinó y no está funcionando ahorita. El repuesto que necesitamos no es de aquí del país. Así que por el momento no vamos a poder atenderlo hasta nuevo aviso. Y probablemente sea hasta allá por octubre.
En ese momento pues nos sentimos mal, y en especial yo, porque el doctor me había hecho saber que no era de esperar demasiado tiempo, porque en ese caso el tumor podría avanzar y me podría quedar inmóvil, ya siendo un daño irreversible. En ese momento pues solamente encomendé a Dios y le dije yo al Señor: Señor, que sea lo que tú quieras y lo que tú digas. Si así ha sido tu voluntad, solo dame fuerza, fortaleza. Pasaron los días y durante ese proceso algo bastante maravilloso por parte de Él fue que hermanos venían a visitarnos, hermanos de encuentros conyugales, hermanos de la renovación carismática, hermanos de la pastoral juvenil, incluso hasta hermanos que no compartían mi misma fe, miembros de la escuela, especialmente el Complejo Educativo Estado de Israel, porque para ese año yo estaba en primer año de bachillerato. Mis compañeros venían y había una abundancia tanto de lo material como de lo espiritual, una abundancia tan grande que mis padres se quedaron admirados. Y en especial un hermano que ahora es el pastor del grupo Pentecostés, él venía en las tardes a orarme y a compartirme la palabra, a reanimarme, y eso me fortalecía. Pues nosotros nos postramos en oración y todos los días rezábamos la coronilla de la Divina Misericordia, yo en lo que podía y según me lo limitaba, pero con mucha fe, amor y cariño y esperanza en Él, yo hacía el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Todo esto que yo siempre dependía de mis padres, especialmente, porque eran ellos quienes me levantaban de la cama, me llevaban a una silla especial que una vecina nos había prestado. Eran ellos quienes me ayudaban a movilizarme, porque yo no tenía movilidad en ninguna de las extremidades de mi cuerpo. Y me recuerdo de que en ese momento de estar postrándonos en oración, eran los momentos en los que el Señor bendecía de gran manera. Y como les digo, no de una manera solo terrenal, sino también de una espiritual, que era la riqueza más grande que teníamos. Pasado ya un lapso de tiempo, pues nosotros ya no supimos nada de la resonancia, no supimos nada de esa cita, pero nosotros seguíamos orando. Una vez, terminando la coronilla de la Divina Misericordia y quedándonos en una oración así íntima con Él, me recuerdo que Dios me permitió y me mostró algo en el que yo veía a un enfermero que se puso de lado enfrente mío, y el enfermero en ese momento me dijo: a darte la última revisión vengo. Y yo me quedé hasta cierto punto atónito, porque yo no entendía. Y él me dijo, el enfermero: sí, me dijo, aunque no lo creas, a darte la última revisión vengo. Para serles honestos, esa había sido una experiencia bastante única y que hasta ese momento yo había tenido. Sentía la fuerza de las oraciones, sentía la fuerza del poder de Dios dándome esa fortaleza espiritual, mas no me imaginaba qué era lo que estaba por acontecer. Y el enfermero me dijo en esa oración: vos ya fuiste operado, y no por manos de hombres. 30 días han pasado de tu operación, y si te recordás, aquí en la tierra son 40 días los que se espera, pero el Señor
Pueden ser 5, 10, 20 y en este caso 30 días le bastan para obrar. Y me tocó el lado de la cabeza, el lado de atrás. Y me dijo: te voy a enseñarme. Cuando él impuso sus 2 manos por el lado de atrás de mi cabeza, veía yo una herida. Y esa herida tenía 5 puntos. Y me dijo el enfermero: a quitártelos vengo. Has sanado bien. No has tenido dolor. Y a quitártelos vengo. Y me recuerdo que cuando él iba a quitar el primero, me dijo: la primera puntada por la llaga de la mano derecha y por el nombre del Padre. La segunda por la llaga de la mano izquierda, por la gloria del Padre. La tercera por la llaga del pie derecho y por el nombre del Hijo. La cuarta por la llaga del pie izquierdo y por la gloria del Hijo. Y la quinta por la llaga del Santísimo Costado, por el nombre y la gloria del Espíritu Santo. Y en ese momento me quitó las 5 puntadas. Después se puso a mi lado izquierdo y me tocó 3 veces en la rodilla y me dijo: hoy sí, vas a empezar a tener movimiento. Vas a empezar a volver a lo que eras antes, incluso mejor. Ya me voy, mi tiempo aquí se terminó. Y fue cuando terminamos la oración. Habíamos pasado 1 hora orando y clamándole a Dios. Cuando yo retomé esa conciencia después de la oración, yo solo me puse a llorar. Me puse a llorar y mis tías que estuvieron conmigo, mi hermana Raquel y mi tía Deli que estuvieron conmigo, me preguntaron que qué pasaba, pero yo no podía hablarles. Yo solo estaba llorando porque estaba asimilando lo que había visto. Al buen rato, pues yo les conté. Cuando mis padres vinieron, porque ellos andaban viendo en San Salvador lo de la cita de la resonancia, mi madre me dijo: ¿por qué lloraste? Porque mis ojos estaban inflamados de tanto llorar. Y mi hermana Raquel me dijo: no les vas a decir. Y mi papá me dijo: decirme que en ese momento yo me levanté solo, sin ayuda, de la silla donde estaba. Y ellos no sabían ni qué decir. Las lágrimas de mi madre se rodaron porque no podía ni siquiera tomar un vaso con agua por mi cuenta. Y ese día pude levantarme por mí mismo. Después de todo ese momento, solo los que estábamos acá conocíamos qué había sucedido. Sin embargo, ese iba a ser el punto en el que Dios iba a dar testimonio, y no solamente el testimonio, sino la prueba que en verdad Él había obrado en mi vida. Después de esa oración vinieron momentos bastante cruciales en los que se confirmaba la gloria de Dios. Sin embargo, no fue fácil, porque después de ese momento de la oración yo empezaba ya a retomar mis movimientos. Pero como aún estábamos en ese proceso, para ese momento a toda mi familia le dio COVID. Y me recuerdo que a mí me dio, y en consecuencia se me volvió a entumecer todo el cuerpo. Y para ese momento mi tío Armando, quien me daba la ayuda y todo ese apoyo, él fallece en los Estados Unidos. Fue bastante difícil porque yo no sabía para nada, y por algo, pero mi tío Armando falleció
con un cuadro similar a mí. La diferencia que él fue operado y ya no pudo. Yo sé que él se sanó, pero no para quedarse en esta tierra. Y después de ese momento, nosotros, si bien nos sentíamos mal por todo lo que estábamos pasando, pero teníamos esa fortaleza que venía de Dios. Después de todo ese momento, pasó lo del COVID que nos había dado. Solo entre nosotros, más que toda mi familia, nos podíamos auxiliar. Después de ello, volví nuevamente a retomar eso de mis movilidades en las extremidades de mi cuerpo. Y un día, aún verdad, en nuestra debilidad humana, siempre hay una incertidumbre. Y me recuerdo que un día vino alguien que venía del cementerio. Y siempre hemos tenido y se tiene que, cuando hay una herida, no se tiene que visitar el cementerio por la parte de los difuntos. Y ese día vino esa persona del cementerio y me vino a abrazar. Sin embargo, pues ella no sabía de lo que yo estaba pasando, de mi operación espiritual. Pero cuando ella se retiró de mi casa, a mí me cayó un fuerte dolor por el lado donde yo me había visto la herida, que solo me fui para atrás y mis padres me dijeron, ¿qué te pasa? Y mi hermana le dijo, es que ella venía del cementerio. Mis padres en ese instante, apresurados, me levantaron porque aún no podía caminar por mí mismo, sí podía dar pasos, pero aún no podía del todo. Me frotaron con alcohol y me bañaron y hicieron una oración y así fue como se me fue pasando un poco ese dolor. Pero ahí tenía yo una prueba más de que la herida de mi operación sí estaba presente, que no la podía ver, pero sí estaba presente. A los 3 días de haber tenido ese momento, mis padres decidieron cortarme el cabello porque estaba demasiado grande el cabello, pero no podían pasarme máquina por la electricidad. Y mi madre y mi hermana me empezaron a cortar el cabello con tijera. Y de un rato a otro, ella llamó a mi papá y le dijo, vení, mira. Y se fijaron que por el lado de atrás de mi cabeza, en el lado del cráneo, estaba completamente distinto. E incluso en ese momento se sentía como que si no tuviera hueso en ese lado. Y mi madre me dijo, hijo, vos estás diferente. Yo te traje al mundo y te di a luz. Y conozco muy bien cómo veniste. Pero tu cabeza no está igual a cuando naciste. No está igual a como la tenías desde hace años atrás. Y ahí era una segunda señal de que en verdad eso había sido realidad. Después de ese momento, pues un día había un grupo de oración acá en casa. Y en la oración del grupo empecé a sentir como un fuego bastante intenso sobre mi espalda, sobre mi columna, que después de haber terminado el grupo me había quedado como un ardor. Esa noche yo me recosté. Me estaba quedando dormido cuando llegaron a darme una palmada y con la voz de no un señor tan mayor, me dijo, levántate. Dándome la palmada me dijo, levántate. Donde me dijo levántate, yo sentí que me iba a caer. Y en el mismo reflejo de ese sentir, me levanté de un solo romplón de la cama y me puse de pie. Mi familia escuchó ese ruido que yo hice y rápido llegaron a verme porque tenían miedo que yo me hubiese caído, porque anteriormente había intentado hacer lo mismo, pero estuve a punto de caerme. Pero cuando encendieron la luz y me vieron de pie,
Ellos se admiraron porque yo había tenido y les conté lo que había pasado, eso que me habían dado la palmada y lo que me habían dicho. Y desde ese momento yo empecé a caminar sin tambalear, sin perder el equilibrio, como si nada. Después de ese momento hubo una noche en la que me vi que iba rumbo al templo y en el templo encendía 2 veladoras. Una llegaba al altar y la otra la iba a encender frente al consagrado Cristo yacente. Cuando salía un sacerdote del altar y me decía: encendelas y dale gracias, no te quedes con eso. Cuando yo encendí las 2 veladoras, de inmediato la esterina de las veladoras se volvieron líquidas y las mechas se hundieron. Y en lo que las mechas se hundieron, como que se deshebraron y formaban un cerebro. Y yo vi que le decía al Padre: Padre, mire. Y Él me decía: sí, hijo, eso es lo que Él ha hecho en tu vida. Es un cerebro nuevo el que tienes. Dale gracias a Él. Posterior a eso vi que salía yo del templo. Y saliendo del templo veía a todas las personas que me habían venido a visitar durante mi proceso. Los hermanos de los movimientos, de los diferentes movimientos de la iglesia. Los hermanos que no compartían mi misma fe. Los jóvenes compañeros del complejo educativo, maestros, todos los que habían venido y los que estaban también en oración por mí. Los vi fuera del templo y cuando yo empecé a caminar en medio de ellos aplaudían. Al instante me desperté y le conté el sueño a mis padres y le dije a ellos: ya es momento de regresar al templo y dar gracias. Pues así lo hicimos. Y me recuerdo que ese día estaba en veneración la imagen de la Virgen de los Dolores, porque ese día fue un 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores. Y llegué al templo tal cual como había dicho en aquel día, caminando y ya no en silla de ruedas. Me postré frente al altar, en el cual a un costado estaba la Virgen de los Dolores, y yo lloré y le di gracias, porque había sido algo tan maravilloso. Y asimismo lo hice frente al consagrado, y al consagrado yo le dije: te doy gracias, porque no dejaste que ninguna persona de esta tierra me interviniera, porque tú sabías desde un principio lo que ibas a hacer con mi vida. Te doy gracias, Señor, y hoy reafirmo mi promesa de estar en la banda y de ofrendarte a ti el don de la música. Pues para ese momento ya venía también la víspera del aniversario de consagración. Y aunque mis padres no estuvieron tan de acuerdo, pero yo le dije que yo tenía que estar ahí con él en ese día tan grande de su aniversario. Y para ese año iba a ser un concierto de marchas fúnebres. Mis padres no estaban de acuerdo porque me decían que me iba a forzar demasiado porque estaba bien reciente. Y yo le dije: sí, los entiendo, pero tengo un compromiso con él y tengo que cumplir. No ahora, porque ya estoy bien, me voy a olvidar de la promesa que tengo con él. Y así fue. Llegó el día del concierto y ese día fue la última prueba de mi sanación y fue el culmen de mi proceso, desde mayo hasta noviembre. Y ese día que estábamos ya interpretando la última marcha del repertorio que llevábamos para el concierto, que por cierto era la marcha Él ha muerto, en los últimos fragmentos yo me puse a sudar en exageración. Incluso el compañero me preguntó, el que estaba al lado mío me preguntó si yo estaba bien. Sí, si quieres descansar, me dijo, no, ya vamos a terminar.
pero yo con una sudoración exagerada. En ese último fragmento volví a escuchar la voz que me había dicho: levántate, en el sueño de la noche. Y me dijo: hijo, quedas sano. Cuando yo escuché esas palabras, no evité llorar, porque me sentí como algo que había sido imposible, y era imposible para las manos del hombre, pero no era imposible para él. Al terminar el concierto, llegué, me postré y me hinqué frente a él, porque él se encontraba en el altar mayor, y yo le dije a él: gracias te doy, Señor. Gracias porque hoy, cumpliendo e iniciando a cumplir mi promesa contigo, me das esa prueba de reafirmación que yo estoy sano. Y después de ese momento culminaba mi proceso que había durado meses. Y en ese proceso que había durado meses, hubieron 3 advocaciones, podríamos llamarle, que fueron las más especiales y fundamentales, y a quienes les tengo mi mayor devoción. La Virgen de los Dolores, que fue especial también porque en el día de su memoria de los dolores, de los 7 dolores de María, yo había llegado al templo. La Virgen de los Dolores había sido especial para mí, y es especial hasta que yo, de mi último suspiro, mi devoción hacia ella y mi amor hacia ella es tan grande. Y las otras 2, que son una sola, Jesús de la Divina Misericordia y el consagrado Cristo yacente de Navisalva. Y lo digo a Él porque resuenan en mí las palabras cuando me quitaron esos puntos. ¿Y quién más para contemplar todas las llagas que me mencionaron que el Cristo yacente? Las llagas de sus manos, manos que sanaron y manos que sanaron mi vida. Las llagas de sus pies, los pies que caminaron sobre las aguas. Y la llaga de su costado, en la que se derramó sangre y agua, que son los mismos 2 rayos que podemos nosotros contemplar en la imagen de la Divina Misericordia. Ellos son parte importante, y digo son porque hasta este momento, después de mi proceso, me han mostrado que están conmigo. Y hoy es bastante especial para mí el volver a recordar ese momento que hace ya casi 5 años pasé y viví. Y puedo decir que Cristo me ha sacado de la muerte y me levantó desde lo más profundo donde uno puede caer. Y más por este momento es bastante especial, porque estamos a las puertas de ya vivir una Semana Santa. Hoy estamos a las puertas de ya vivir un momento más, y en especial y en lo personal estoy a las puertas de volver a vivir y de cumplir mi promesa con Él. Y es por eso que aún y hasta donde Él me permita, soy y seguiré siendo parte de la banda de la Hermandad de Jesús Nazareno y Santo Entierro de Cristo. Como podemos ver aquí en mi uniforme, que porto todos los viernes, para llegar a Él y cada día que Él me lo permita cumplir esa promesa, con mi clarinete. Y después de ese momento han habido momentos especiales en los que se me ha permitido interpretar papeles importantes en ciertas marchas, como lo es el solo del Ave María de Joe Locachín. De igual forma, parte de un solo que lo hace un saxofón, pero en mi caso es en clarinete de la marcha fúnebre La Madrugada de Abel Moreno. Y hace poco, que fue reciente, interpretar un papel importante en la marcha fúnebre del Nazareno de la Escuela de Cristo. Y han sido en los momentos en los que Cristo yacente, el consagrado, va en procesión o está en su aniversario.
Mi nombre es David Enrique Ramírez Hernández. Soy padre de Raymond David Ramírez Sánchez. La experiencia que hemos tenido desde el proceso que él inició, el diagnóstico que tuvimos, ha sido bastante difícil para nosotros como padres, pero gracias a la intervención divina y por gracia y misericordia de Dios y en el Cristo yacente, pues él tuvo la sanidad, adquiriendo un proceso bastante largo de pruebas difíciles, tanto como para él como para nosotros. Fuimos guiados por medio de un hermano para seguir en el proceso y pues madrugadas largas, desvelos largos, sacrificios bastante largos, pero en fin, se podría decir que el sacrificio de uno de padre pues lo hemos visto reflejado, como les vuelvo a repetir, por la gracia y misericordia de Dios y por el Cristo yacente, pues que mi hijo ha recuperado, fue levantado de una nueva vida. Él tuvo una cirugía, gracias a Dios él le dio un nuevo momento para vivir, una nueva historia para poderle escribir, y pues aquí estamos siempre unidos como familia, apoyándolo en lo que él decidió seguir por medio de la intervención divina que él tuvo, seguir adelante, luchando, apoyándolo y dedicándole el tiempo que él fue la promesa que se le hizo al Cristo yacente, dedicarle tiempo a él por medio de la música. Pues mi nombre es Zenia Olinda Sánchez de Ramírez, soy madre de Raymond David Ramírez Sánchez. Pues aquí teniendo un gran testimonio, la vida nueva de mi hijo, los dones que Cristo yacente me le ha dado. Él ha ido poco a poco en todo lo que fue el proceso de él, tanto de la recuperación como de los dones que nuestro Dios le dio a mi hijo. Gracias a Dios y gracias a él, pues mi hijo ahora puede predicar, mi hijo ahora es guiado por él para poder hacer oraciones y es guiado por él para tener las visiones. Él es el que le ha dado una nueva vida, un nuevo cerebro, y aparte de eso le regaló esos dones que mi hijo tiene. Como madre, como padres, en realidad pues fue una prueba demasiado difícil, pero siempre los agarramos de las manos de Dios en oraciones, en sacrificios, recibiendo grupos de oraciones y todo eso. Mi hijo tuvo la mejor cirugía y mi hijo tuvo el mejor doctor y el mejor cirujano, que es nuestro Señor Jesucristo yacente. Y desde ese momento para acá, mi vida ha sido distinta. No ha sido fácil, no ha sido la misma, pero con la ayuda de Él y con su misericordia, he podido salir adelante. Y hoy, como les repito, a las puertas de una nueva Semana Santa, que esos momentos no solo queden como una representación, que esos momentos no solo queden como un acto de fe popular, sino que en verdad lo vivamos y tengamos en cuenta el significado tan grande que es el amor de Cristo entregándose en la cruz por nosotros, el dolor de la madre viendo a su hijo morir a manos de unos perversos que no tenían misericordia. Vivámosla con fe, con devoción, y algo muy importante: por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la prueba, nadie es más grande que el poder de Dios ni que la misericordia de Dios. Y en especial nosotros los nahuizalqueños somos bastante favorecidos y privilegiados en tener una imagen como la del Cristo consagrado y yacente, porque Él ha permitido que el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida. La imagen del consagrado Cristo yacente ha sido y seguirá siendo un instrumento en la que el poder divino de Dios
sea manifestado como un milagro más de Él, como un milagro más de su poder. He presentado hoy el milagro de misericordia del consagrado Cristo yacente de Nahuizalco.